Vamos a continuar, hermanos, con este tema. Entonces decíamos, hermanos, que en el libro de los Hechos usted puede ver una manifestación de los dones espirituales a través de los discípulos, a través de los apóstoles, porque una cosa eran los apóstoles que Dios había escogido, 12 apóstoles, Pedro, Juan, Marcos, Leví y otros 12 apóstoles, pero otra cosa también eran los discípulos, que no eran del círculo de los apóstoles, sino que había discípulos que seguían al maestro, como en el caso que estaban los 120 en el aposento alto y otros más que eran discípulos, seguidores del Señor, que eran usados poderosamente por el Señor. Y en el libro de los Hechos usted puede ver una manifestación gloriosa de los dones espirituales. Y los dones espirituales, hermanos, manifestándose a través de los seguidores del Señor. Entonces, en esta mañana voy a traer esta enseñanza acerca del uso de los dones espirituales, basada en Romanos capítulo 12, versículo 8. Quizá usted se pregunte en esta mañana, ¿qué son los dones espirituales? Bueno, la palabra don es la palabra griega charisma. Y esta palabra charisma viene de la palabra, o podríamos decir la palabra charis. Y esta palabra charis, que son palabras griegas, hermanos, por eso tienen esa pronunciación, son palabras del idioma griego. Y esta palabra charis es la palabra griega para referirse a gracia, por lo cual entonces son dones de la gracia de Dios. Dios nos los da, no son porque yo me los gané, no son porque yo soy muy espiritual. Dios no me los da los dones porque nací en un hogar cristiano. Dios no me da los dones porque le caigo bien. Dios no me da los dones porque los gané con mi propio esfuerzo. No, son regalos de Dios. Amén. Estos dones son dones de gracia. Dios en su bondad nos ha dado dones a su iglesia, de modo que ningún miembro, hermano, del cuerpo de Cristo, que la iglesia, carece de ningún don. Ningún cristiano, óigamelo bien, ningún cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido perdonado con la sangre poderosa de Jesús, puede decir, hermano, que no tiene ningún don. Todos tenemos dones. Todo cristiano tiene por lo menos un don. Algunos tienen 2 dones, otros 3 dones, pero por lo menos todo cristiano tiene un don. Ningún cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido perdonado por Jesús, hermano, no puede decir que no tiene ningún don. Porque según la Biblia tenemos, hermano, un don o varios dones. Y los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. Y debemos usarlos para bendecirnos los unos a los otros. Y de esta manera poder construir juntos una iglesia fuerte que honre a ese Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Todos los cristianos, como les dije, tenemos por lo menos un don. Y el Espíritu Santo distribuye los dones según Él quiere. No según yo quiera, no según el pastor quiera o líder quiera, no. El Espíritu Santo distribuye los dones como Él quiere. Eso es lo que dice 1 Corintios 12:11. Dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Sin embargo, la Biblia nos dice también que podemos anhelar otros dones, y la palabra de Dios nos anima a pedirlos, como nos dice 1 Corintios 12:31. Dice Pablo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, la primera parte de este versículo dice, procuren pues los dones mejores. Sabemos que el Espíritu Santo nos reparte dones, pero nosotros también podemos anhelar un don y pedírselo al Señor. Señor, dame este don. Yo quiero que me uses en el don de milagros.
Yo quiero que me uses en el don de palabra de ciencia. Yo quiero que me uses en el don de discernimiento de espíritu. Podemos anhelarlos. Eso es lo que dice la palabra. Procurar los dones, anhelarlos. El Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Pero la Biblia nos enseña que tú puedes anhelar un don y pedírselo al Señor y decirle: Señor, úsame en ese don para bendecir a otras personas, para ser de bendición a tu iglesia. En la Biblia encontramos 3 listas principales de dones. Tú encuentras unos dones en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11 y 28. Otra clase de dones están en Romanos capítulo 6, versículo 6 al 8. Y también están Efesios capítulo 4, versículo del 7 al 13. Una lista de varios dones en estos pasajes de las Escrituras. Pero hoy vamos a estudiar los dones que se encuentran en la carta a los Romanos capítulo 12. Pero antes de entrar en materia, hermanos, quiero que veamos algunas ideas que se tienen respecto a los dones espirituales. En primer lugar, están los que enseñan que con la muerte de los últimos de los apóstoles, del último de los apóstoles, los dones espirituales dejaron de operar. Dicen: no, ya se murió el último apóstol, que fue Juan, el que escribió el Apocalipsis, y ya los dones cesaron, ya los dones se acabaron. Está esa creencia de algunas religiones. Están unos que creen de esta manera, que dicen: ya los apóstoles que manifestaron los dones del Espíritu, con el último que se murió, que fue Juan, ya los dones se acabaron. Está esa creencia. Y el argumento que se usa para defender esta teoría es que los dones espirituales fueron necesarios únicamente para que la iglesia primitiva empezara. Pero una vez que se puso en marcha, que se estableció la iglesia en el mundo conocido de ese entonces dice esta creencia o esta teoría que ya no se necesita más de los dones. Y junto a esta teoría también está el argumento de que los dones solo eran necesarios para escribir el Nuevo Testamento. Y una vez que se escribió el Nuevo Testamento, y una vez que ya se redactó el Nuevo Testamento, ahora la iglesia se rige solamente por las enseñanzas de la Biblia y no tanto por las manifestaciones sobrenaturales. Esta teoría, hermano, de algunos que dicen: no, los dones ya se acabaron. Cuando se acabaron, se murieron los discípulos y los apóstoles, los dones ya se terminaron. Porque solamente también eran necesarios para escribir el Nuevo Testamento. Y como ya se escribió el Nuevo Testamento, solamente los vamos a enfocar en las enseñanzas y no en los dones. Y esta es una teoría que dice eso. En segundo lugar, están los que dicen que los dones espirituales son únicamente para los ministros, tales como pastores, misioneros, evangelistas, profetas. Pero dice esta teoría o otra creencia que los dones no son para los creyentes, conocido como laicos. Un laico es una persona que no es un pastor, que no es un evangelista. Un laico es un miembro de la iglesia. Entonces esta teoría dice que solamente los dones son para los ministros, los que tienen un ministerio, pero no para los miembros de la iglesia. Está esta teoría, hermanos. Entonces esta teoría piensa que los ministros son los que tienen que orar por los enfermos. El pastor es el que tiene que orar por los endemoniados. El pastor o el evangelista o el predicador es el que tiene que manifestar los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Mientras que los laicos o los miembros de la congregación solamente lo apoyan asistiendo a las reuniones de la iglesia, diezmando y trabajando en el servicio de la iglesia. Entonces está esa segunda teoría, hermanos, de que los dones solamente son para los ministros y no para los miembros de la iglesia. En tercer lugar, también están otro grupo de aquellos que no le dan ninguna importancia a los dones espirituales. Y estas personas dicen: si yo he de tener algún don espiritual,
que Dios me lo dé cuando Él quiera. Pero esta clase de personas olvidan que Dios no concede ningún don espiritual a aquellas personas que son indiferentes y no le dan importancia a las cosas espirituales. ¿Usted cree que Dios le va a dar un don a una persona que dice, pues cuando Dios quiera que me dé el don? Dios no le va a dar, hermano, a esa clase de personas que no le interesa. Entonces están estas tres clases de teorías, hermanos, que yo les he mencionado respecto a los dones espirituales. Ahora vamos a entrar al mensaje en esta mañana, hermanos. El apóstol Pablo, desde el capítulo 1 al capítulo 2 de esta carta a los romanos, Pablo está enseñando a sus lectores sobre doctrina. Si usted ve de Romanos capítulo 1 al capítulo 12, todo es doctrina. Del capítulo 1 al capítulo 11, perdón, todo es doctrina, enseñanza para los lectores de Pablo. Pero cuando Pablo ya entra en el capítulo 12 al capítulo 16 de la carta a los romanos, ahí entra el apóstol Pablo, nos lleva al terreno de lo práctico, al terreno de practicar lo que él nos está enseñando. Vívanlo, practíquenlo. Del capítulo 12 al capítulo 16 nos lleva al terreno de practicar lo que él nos ha enseñado. Entonces, el capítulo 12 de Romanos se divide en tres partes que tiene que ver con la práctica del evangelio. Del versículo 1 al versículo 2 de Romanos 12 nos habla de la consagración o dedicación del creyente. Del versículo 3 al versículo 8 de Romanos 12 nos habla del servicio. Y del capítulo 9 al capítulo 20, del versículo 9 al versículo 20, perdón, del capítulo 12 romano, nos habla del testimonio. Esa es la división que podemos dividir el capítulo 12 de Romanos. La consagración del creyente, el servicio del creyente y número 3, el testimonio del creyente. Y como les dije, hermanos, el Espíritu Santo reparte dones en un creyente y de esta manera lo habilita, lo capacita con lo habilita con alguna capacidad especial para desempeñar una función en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en este santuario, hermano, en este templo, ¿qué es lo que usted puede ver? Bancas, puede ver un púlpito, puede ver lámparas, puede ver una batería, una guitarra, puede ver unas bocinas. Y son objetos diferentes, no son los mismos objetos. Son los mismos objetos, hermano. Son diferentes objetos que cumplen una función diferente dentro del templo. Las lámparas nos ayudan para iluminar. Las bancas nos ayudan para que podamos sentarnos. Los instrumentos musicales nos ayudan para la alabanza. El púlpito nos ayuda para poner la Biblia. El micrófono me ayuda para yo hablar y que se me escuche. Son objetos diferentes, pero cumplen una función. No son los mismos objetos, son diferentes, pero cumplen la misma función. De igual manera, hay una sola iglesia universal en el mundo. Todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesús, pero dentro de toda esa iglesia, en el mundo entero, de todos los que han sido lavados y nacidos de nuevo, hermano, hay muchos cristianos que Dios les ha dado dones diferentes. Dones diferentes. Por ejemplo, aquí en esta congregación local hay muchos congregantes, varios congregantes, y cada uno, hermano, cumple una función. Así como la lámpara cumple una función, como los instrumentos cumplen una función, como la bocina cumple la función, como el púlpito cumple la función. Cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha dado dones diferentes para poder cumplir una función dentro de la iglesia de Jesús. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Algunos cantan, es una función. Otros enseñan, otros Dios los usa en profecía, otros Dios los usa en discernimiento de espíritu. Son diferentes dones y cada uno cumple la función, así como cada objeto cumple su
su trabajo, su función. De igual manera, cada uno en el cuerpo de Cristo. Otros Dios les ha dado el ministerio con los niños, otro el de la intercesión, otros el de enseñar, oiga, y empiezan a desglosar la palabra y a enseñar de una manera magistral, porque tienen el don de la enseñanza. Otros son evangelistas y predican con fuego, con unción, porque son diferentes ministerios, diferentes dones que Dios nos ha dado. Y los dones es una manifestación del Espíritu para provecho. Diga conmigo, para provecho. Los dones son una manifestación del Espíritu para provecho. ¿Por qué? Porque, hermano, edifica al cuerpo de Cristo, edifica a la iglesia. Son para provecho, son para bendición. Viene una persona enferma, hay un hermano que Dios le ha dado el don de sanidad, ora por la persona. Mira, sé sano en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Ya no siento el tumor. Ya no me duele la rodilla. El Señor me sanó de cáncer. ¿Y qué es lo que pasa? Señor, gracias te doy porque me sanaste. Los dones cumplen una función. Son manifestaciones del Espíritu para provecho, para bendición de las personas. Amén. Entonces el Espíritu Santo reparte los dones soberanamente como Él quiere. Y Pablo nos enseña que la función de los dones se desempeña por gracia de Dios y no por derecho ni por mérito propio del creyente. Son, hermanos, por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios me los da por gracia, no porque yo me los gane, no porque yo haya ayunado 40 días, no porque yo sea tan bueno, no porque yo le caiga bien a Dios, Dios me da los dones. No, Él me los da por gracia. Es un regalo. Es un regalo. Es como, por ejemplo, alguien que te da un regalo. No tuviste que hacer nada, sino que ese regalo te lo dieron. Y así es Dios. Por gracia te da ese regalo. Dice Dios: a mi hijo José de Jesús le voy a dar este don, le voy a dar este ministerio. Es un regalo para que él lo trabaje y él sea de bendición en mi obra, para que él trabaje para mí. Él es mi colaborador y le voy a dar este don, le voy a dar este ministerio a mi hija Anabella, a mi hijo Jonathan. Le voy a dar este ministerio, este don, para que lo trabaje en mi obra y sea de bendición a otros. Es como, por ejemplo, hermano, el albañil. Imagínense, el albañil va a trabajar y que el albañil, hermano, no lleve ni pico, no lleve ni martillo, no lleve ni pala, no lleve ni herramienta. Pues ¿qué va a hacer? Pues yo creo que no va a hacer nada, no va a estar viendo. Entonces esos dones son como esas herramientas que tiene el albañil, que le sirven para trabajar eficazmente. Los dones son, vamos a decirlo, son como esas herramientas que Dios nos da para que nosotros podamos ser efectivos en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En primer lugar, los dones demandan rendición de nuestra vida. Diga conmigo, los dones demandan rendición de nuestra vida. Dice Romanos capítulo 12 versículo 1 al 2. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así probarán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. A lo mejor esta versión que yo leí es un poco más entendible que la Reina Valera, porque yo a veces busco traducciones diferentes para poder entender lo que estoy leyendo, porque a veces las versiones, la Reina Valera 1960 tiene unas palabras vosotros, ustedes, y a veces así, ¿verdad? Pero a veces las versiones más actuales nos dan más entendimiento de lo que quiere decir el versículo. Entonces, el primer punto que voy a desarrollar en esta mañana es que los dones demandan rendición de nuestra vida. Comienza diciendo el versículo 1 de Romanos capítulo 12:
Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Dice Pablo, hermanos, por el hecho de que Dios ha derramado su gran misericordia sobre ustedes, dice Pablo, les ruego que sigan consagrándose a Dios. En otras palabras, nosotros, hermanos, hermanas, debemos de consagrar nuestra vida a Dios. ¿Sabes por qué? No por obligación, no porque Él me tuerza el brazo para consagrarme a Él. Tú debes de consagrarte al Señor, no por obligación, ni a la fuerza, ni porque el pastor te lo dice o tal hermano te lo pide, sino porque Dios te lo pide y porque lo haces por amor a Él. Por eso tú te consagras, porque lo amas y quieres agradarlo. Entonces dice Pablo que porque Él ha demostrado su gran misericordia en nuestra vida. Dios nos llama a una vida de consagración, hermano, a una vida consagrada, a una vida transformada, a una transformación total de nuestra forma de pensar y a un disfrute y a un deleite de la voluntad de Dios. En este capítulo 12, versículo 1, Pablo inicia este capítulo con la rendición total, con la rendición total de la persona, la cual incluye el cuerpo. Por eso Pablo dice que presentemos a Dios nuestros cuerpos, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional. Mira, Pablo, hermano, cuando escribe estas palabras de que presentes tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, Pablo tiene en mente la adoración en el Antiguo Testamento. Cuando los israelitas iban al tabernáculo de Moisés y llevaban una ofrenda de consagración, había varios tipos de ofrenda. La ofrenda era una vaca, una oveja o un palomino. Se ofrecía en un altar de piedra y había varios tipos de ofrenda. Una por hierro, otra para pedirle perdón a Dios cuando se pecaba, otra eran ofrendas de consagración, que el israelita llevaba una ofrenda para consagrar su vida a Dios. Otras veces llevaba una ofrenda si había pecado, era para remisión de los pecados. Y había varios tipos de ofrendas. Pero todas estas ofrendas eran ofrendas, sacrificios muertos. Una vaca muerta, una oveja muerta, una paloma muerta. Pero Pablo dice, tú no te vas a presentar a Dios como los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran sacrificios muertos. Dice Pablo, presenta tu cuerpo en sacrificio no muerto, sino en un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Mientras tú estés, en otras palabras, mientras tú estés viviendo en este mundo, preséntate como un sacrificio vivo a Dios, santo y agradable, que es tu culto racional. Gloria a Dios. Entonces Pablo nos dice que nosotros, hermanos, debemos presentarnos un sacrificio a Dios. Que debemos presentar un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio de nuestro cuerpo. Y esto es importante, hermanos, porque muchos dicen que a Dios solamente le interesa el corazón. No he escuchado a muchas personas que dicen, a Dios no le interesa tu cuerpo, lo que a Dios le interesa es el corazón. Y hay mucho pensamiento de esos, hermanos. Pero a Dios no solamente le interesa el corazón, a Dios le interesa tu alma, tu mente y tu cuerpo. Amén. A Dios le interesa la totalidad de tu vida, como les dije, espíritu, alma y cuerpo. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 5:23. Mira, déjase lo leo porque no vayan a decir que algunos que me lo inventé. No, dice 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y que el mismo Dios de paz te santifique
por completo y que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Dios no solamente quiere el corazón, Dios quiere tu alma, Dios quiere tu mente y Dios quiere tu cuerpo. Dios quiere la totalidad de un sacrificio vivo para Él. Imagínate al israelita llevando un sacrificio para consagrarse a Dios y decirle: mira Dios, la mitad de la oveja te la voy a dar para ti y la otra mitad de la oveja me la voy a llevar para mi casa para yo comérmela. La mitad para ti, la mitad de la ofrenda para ti y la otra mitad para mí. Y Dios le decía: no, yo quiero una ofrenda total, si no, no me des nada. Si no me da la totalidad de la ofrenda, llévatela, no la quiero. Yo quiero el todo de la ofrenda, sea vaca, sea oveja o sea palomino. No puedes agarrar la cuarta parte, la mitad. No, eso es lo que Dios quiere. ¿Sabes qué? Dios no quiere una consagración o una entrega a Él. La mitad de mi vida te la doy a ti y la otra mitad para los placeres del mundo. No, Dios dice la palabra: yo te quiero el todo de ti o no me entregues nada. Por eso dice la palabra del Señor: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Eso me habla de la totalidad del ser humano. No decir una parte para mí, Señor, para vivir como yo quiero, y después otra parte para ti, para consagrarla para ti. No, Dios dice: yo quiero la totalidad de tu vida, que me entregues toda tu vida. Yo quiero reinar en tu corazón, yo quiero reinar en tu vida. Yo quiero que tú vivas una vida consagrada, porque dice la palabra que Dios es un Dios celoso, que Él no nos comparte con el pecado, con Satanás, con el mundo. Él quiere la totalidad de nuestra consagración para Él. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:23: y que el mismo Dios de paz lo santifique, no una parte, no la cuarta parte, no la mitad, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los dones demandan rendición de nuestra vida. La santificación y la consagración a Dios incluye nuestro cuerpo físico. Cristo vino a salvar nuestro cuerpo y no solamente nuestra alma. Dice la palabra en 1 Corintios 6:20: porque han sido comprados por precio. Diga conmigo: yo fui comprado por precio. ¿Y cuál fue el precio que Dios pagó por ti? ¿1 millón de pesos? ¿2 millones de pesos? Dice la Biblia: no con oro ni plata, fuimos comprados con la sangre poderosa de Jesús. Cristo te compró con su sangre, porque ni el oro ni la plata, hermano, era suficiente para salvarte, para redimirte. Era vida por vida. Era la muerte de Jesús para que tú que estabas muerto en tus delitos y pecados, y yo también, tuviéramos la vida de Dios. Por eso dice 1 Corintios 6:20: porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo. Glorifiquen a Dios en su cuerpo. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es el propósito de rendir mi cuerpo a Dios? ¿Por qué Dios me pide que rinda mi cuerpo a Él? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la Biblia nos lo explica. Diga conmigo, la Biblia siempre tiene la respuesta. Y Pablo lo explica en Romanos 6:13. Dice: ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntate a sí mismo a Dios como vivo de entre los muertos, porque antes estábamos muertos en pecado, pero ahora estamos vivos porque tenemos la vida de Jesús. Y por eso Pablo dice: ahora preséntate a Dios como vivo de entre los muertos, y tus miembros como instrumentos de justicia. ¿Qué significa esto, hermanos? Déjame decirte que muchas veces usamos nuestro cuerpo para el pecado. Usamos nuestra lengua para el chisme o para ofender a nuestro prójimo.
Muchas veces usamos nuestra lengua para mentir o para ofender a alguien. Usamos nuestros oídos para escuchar lo que no nos conviene, lo que no nos edifica. A veces, hermanos, usamos nuestros oídos para escuchar música del mundo que solamente incita al pecado y a la carne. Usamos nuestras manos para hacer daño, para agarrar lo ajeno, para golpear y maltratar. Usamos nuestros ojos para ver lo que no nos conviene como cristianos. Pero Dios nos llama a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, a usar nuestro cuerpo de una manera santa que agrade a Dios. Dale un fuerte aplauso al Dios del cielo. Yo creo que se fueron 2 o 3 de ahí del chat, del internet. A veces esta palabra es fuerte, pero a veces esta palabra, hermano, es necesaria. Gloria al Señor, porque los dones demandan que rendición de tu vida, que tú te rindas a Dios, que tú te consagres. Gloria a Dios. Dice Pablo, presenta así como antes presentabas tus miembros para servir al pecado. ¿Qué es lo que hacíamos, hermano? Cuando no conocíamos a Dios. Cuando tú no conocías a Dios. Cuando yo no conocía a Dios, yo era bien maldiciento, hermano. Cuando yo no era salvo y no conocía a Dios, oiga, me salían las maldiciones hasta por los codos de las manos, de los brazos. Y usaba mi miembro de la boca para maldecir, para mentir. Usábamos nuestras manos para agarrar lo ajeno. Usábamos nuestros pies algunos para ir a la cantina, otros para ir al pecado, otros para el baile. Ahí andábamos. Mi hermano también. Usábamos nuestros oídos, hermanos, para escuchar el chisme. A ver, fulanito, a ver, cuéntame. A ver cómo anda fulanito, Y nos agradable, hermano. O usamos nuestros miembros para servir al pecado, es lo que quiere decir Pablo. Dice, antes que tú no conocías a Dios, que eras un pecador, que estabas perdido sin Cristo, sin salvación. Dice, así como tú usabas tus miembros para servir al pecado, dice, ahora que tienes a Cristo, usa tus miembros para servirle a Él. Usa tus manos para regalar un folleto. Ahora usa tus manos. Antes la usabas para agarrar lo ajeno. Dice Pablo, pues no, ahora que tienes a Cristo, usa tus manos para dar un folleto. Usa tus manos para agarrar la Biblia y estudiarla. Usa tus manos para darle pan al hambriento. Ahora que tienes a Cristo, usa tus pies para ir al templo. Usa tus pies para ir a buscar las almas perdidas. Ahora que tienes a Cristo, ahora tus bocas, úsala para alabar y decir, santo, santo, te alabo. O úsala para hablar del evangelio. Ahora usa tus oídos, dice Pablo, úsalos para escuchar la palabra de Dios. Música que te edifica. Así como tú presentaste tus miembros para servir al pecado, dice Pablo, ahora que tienes a Cristo, usa tus miembros para agradarle al Señor, como instrumentos de justicia. Aleluya. Mire, hay cristianos que piensan que tienen libertad en Cristo para hacer cualquier cosa que deseen o ver cualquier cosa que desean ver, y eso no es cierto, hermanos. Aunque tenemos la libertad, pero Dios no nos ha llamado al libertinaje. Es como por ejemplo el caballo, hermano. Usted ve un corral grandote, el caballo corre ligero y se siente libre, pero hay un corral, un límite donde no puede salir. Aunque el corral sea grande y el caballo corre con libertad dentro del corral, pero hay un límite que se le ha puesto. ¿Sabes qué? Dios nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres, pero Dios nos ha puesto un límite para no andar en el libertinaje, para no andar, aleluya, haciendo lo que queramos. Dios nos ha puesto un cerco de límite. ¿Y sabes cuál es? La palabra de Dios. Ese es nuestro límite. Aleluya. Debemos andar conforme a la palabra de Dios para ser libres, pero no para andar en libertinaje. Dale un fuerte aplauso al Dios del cielo. Yo me estoy gozando con esta palabra. Ahora, ¿cuál es la idea de todo esto, hermano? La idea es consagrar mi cuerpo al Señor. Por todo mi cuerpo le pertenece a Él. Consagra tu cuerpo. Úsalo como instrumento para bien. Los dones y la consagración deben de ir a la par. Por eso el primer punto es: los dones
demandan rendición de nuestra parte, consagración de nuestra parte. Entonces los dones y la consagración deben de ir a la par. Porque qué bendición sería, hermanos, que si yo tengo dones, pero mi mal testimonio deja mucho que desear. ¿Qué sucedería? Por eso los dones demandan rendición, consagración de mi parte. ¿Qué pasaría si yo tengo dones, pero tengo un mal testimonio? En lugar de ser de bendición a los demás, voy a ser piedra de tropiezo. Voy a ser piedra de tropiezo. Ahí tenemos el ejemplo de Sansón. Él tenía dones, pero no tenía buen testimonio. Sansón tenía mal testimonio. ¿De qué le servía a Sansón tener la unción, tener los dones, pero tenía mal testimonio? ¿Cuántas personas hoy en día tienen dones, pero lamentablemente tienen un mal testimonio? Y déjame decirte que los dones no son prueba de madurez espiritual. El fruto del Espíritu sí. Los dones no son prueba de madurez espiritual. No porque a un pastor, no porque a un evangelista, no porque a un profeta, no porque a un miembro de la iglesia Dios lo use en profecía, o Dios lo use en milagro, o Dios lo use en resucitar muertos. Eso a mí no me habla de que esa persona sea madura espiritualmente, sea pastor, sea evangelista, sea profeta, o sea como lo que sea. Eso no me habla a mí de que esa persona sea madura espiritualmente. Porque puede Dios usarlo en profecía, puede Dios usarlo en resucitar muertos, puede andar dando mal testimonio. Los dones no son prueba de madurez. El fruto del Espíritu sí. Dones también, hermano, la gente puede ver en ti una vida de integridad. Y te respetan. Y te creen.